Un saludo para todos los hombres de valor y fe, ahora con la palabra adicional y fe para podernos distinguir fácilmente en el canal de YouTube. Los llamaremos hombres de valor y fe. Y también para nuestros seguidores del canal de YouTube. Les habla Alfonso Lasprilla y tengo el agrado de anunciarle la presentación del capítulo 6 del Evangelio de Juan por parte de Jorge Perdomo, quien debuta hoy en el grupo. Si digo debuta no es porque no tenga experiencia, porque ya van a ver que tiene muchísima experiencia comunicacional. Es un hombre, es un honor tenerlo entre nosotros. Jorge es un comunicador social y periodista de la Universidad Central. Es productor de televisión, cuasi colega nuestro porque trabajó con el grupo Prisa de España. O sea, ellos eran, estábamos en Caracol Radio Colombia y yo estaba aquí en Caracol Radio Miami, pero el grupo Prisa era dueño de todo lo que era Caracol. Y también trabajó con Caracol TV, nada más y nada menos que en el Gol Caracol y hoy dirige en Estados Unidos la operación de la compañía Torneos, quien junto con RCN Televisión son los dueños de Win Sport, un canal, una plataforma de fútbol en Colombia muy exitosa en Colombia, y en Estados Unidos son los dueños de DirecTV Latinoamérica. Junto con su esposa Lina se acaban de graduar de pastores, así que hay bastante conocimiento aquí. Así Bueno, que para nosotros es un honor tenerlos aquí. Como ven, es una persona que tiene mucha experiencia en medios de comunicación. Hoy veremos, entre otros, 5 cosas del capítulo 6 que vale la pena que lo situemos para que nos ubiquemos de qué trata ese capítulo 6. Son 5 cosas, 5 temas. Jesús da de comer a una multitud, es el uno. El dos, Jesús camina sobre el agua. Muy bonito esa parte de Jesús camina sobre el agua. Tercero, la gente busca a Jesús. No sabemos por qué lo buscaban, pero Jorge Perdomo nos lo va a explicar. Y Jesús es el pan de vida y la última que son las palabras de vida eterna. Así que nos dirige en oración Manuel Zárate y seguimos con Jorge Perdomo. Bueno, hagamos una oración. se frizó. Señor Dios, gracias, gracias Padre por este tiempo que nos das para parar las distracciones de la vida y poder enfocarnos en las cosas que son realmente importantes. Gracias por cada hombre que está esta noche acá y gracias por cada hombre que va a estar viendo esto durante la semana. Señor, te necesitamos realmente, te necesitamos porque es tan difícil, muy difícil vivir la vida sin ti, solos. Y, y Señor, a veces perdemos el rumbo, a veces nos sentimos que no sabemos qué paso tomar. A veces nos sentimos, Señor, desprotegidos. No importa qué edad tengamos como hombres, todavía necesitamos un papá y tú eres ese papá. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a la tierra y te hiciste como nosotros, caminaste, luchaste todo y por eso, como dice Hebreos, eres ese sacerdote perfecto a quien podemos venir. Y ahora te ruego por Jorge que lo dirijas, que lo uses para llevarnos a ese sacerdote que eres tú, Señor Jesús, el perfecto, el único. El que dijo, yo soy, el Padre y yo somos uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias. Ilumínanos, ayúdanos a admirarte más, a pegarnos más a ti, a venir más a recibir tu amor por lo que Jorge va a compartir con nosotros. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Amén. An- Antes de ir con Jorge, quisiera recordarles, por favor, que mientras él está en la presentación, mantengamos los micrófonos cerrados y cuando vayan a hacer las preguntas, levantan la mano, que yo tengo el control visual sobre todo y yo les doy el cambio para que puedan intervenir y obviamente cuando van a intervenir se activan su micrófono. Entonces se me olvidó y lo recuerdo y lo arreglamos en este momento con Jorge. Si las preguntas las hacemos al final o te pueden interrumpir, Jorge, tú dirás. Como quieran, no hay ningún problema. Si la quieren, las van haciendo o al final. Cero Ok. problema, que las hacen y Me, Alfonsito me- modera y les va diciendo en el perfecto. momento en que ustedes quieran. Si hay preguntas durante la presentación, me levantan la mano para yo poder coordinar y anunciarle a Jorge la pregunta y darles el cambio. Adelante, Jorge. Bueno, a mí me tocó el capítulo 6 de Juan. En esta parte, como decía Alfonso, está la alimentación de los 5.000, que este milagro o como me decía Alfonsito, esta muestra de poder del Señor, esta señal, este signo, también lo vemos en Mateo, en Marcos y en Lucas.
sea, ya viene repetido, allá son un poco más explícitos, como ustedes saben, y aquí lo pasa más por encima, pero como que yo creo que en ese momento Juan estaba haciendo un contexto para poder, como una obra teatral o como un partido de fútbol, estaba apenas iniciando los primeros pasos para llegar al final a la pepa, a lo que se necesita, que ahí es donde vamos a ser tocados por el Señor. En esta primera parte, eh, el Señor hace algo sobrenatural. Luego viene la parte donde también viene el Señor y hace algo sobrenatural y es andar sobre el mar. También sale en Mateo y en Marcos. Lo vemos en Mateo 14 y en Marcos 6. Este evento también sale, pero mucho más y aquí mucho más corto, pero ya le comienza a dar las primeras pinceladas a la última parte o a la penúltima parte de la palabra. La siguiente, que era la que me hablaba Alfonsito, que es la gente busca a Jesús, ahí también es demasiado corta, pero es como una transición, como en cualquier obra teatral o en cualquier película. Hay escenas de transición o hay momentos en que tienen que funcionar para poder pasar de un evento a otro. Y ahí comenzamos a ver cómo el Señor se traslada de un lugar de todos estos milagros a llegar a otro para después venir y hablarles cara a cara y querer sacar algo diferente de ellos. Y viene la parte más importante que es Jesús, Jesús es el pan de vida. Creo que ahí es donde está lo más importante de este capítulo, donde Juan es donde más le dedica tiempo, va desde el 25 hasta el 59. Y luego viene el final, que es palabras de vida eterna, es como el Señor llevándonos a la realidad después de exhortarnos, llega y nos dice, esto definitivamente, a pesar de que yo les digo, pues ustedes es muy difícil que lo cambien solos. Y, yo trabajo con deportes, produzco deportes, llevo más de 29 años, me pagan por ver fútbol, un empleo que cualquier hombre quisiera tener, me pagan por ver fútbol y dar recomendaciones de cómo deberían de hacerse y dejarse de hacer los partidos y los canales de deportes. Entonces todo lo ligo. Sergio, que es argentino, sabe que todo, ellos, porque mis jefes son argentinos, todo lo ligan al fútbol y cualquier comentario lo hablan con una posición en el campo o como decía Alfonsito, desde cuándo fue el primer grupo, desde qué año lo ligan a un evento sustancial del fútbol para poder guardarlo en su disco duro. En mi caso, mi hija mayor nació en el 2010, Mundial del 2010, mi segunda en el 2014, 2 días antes de que Colombia jugara con Brasil, que casi fue, que era gol de Yepes, el 2 de julio. Entonces, ahí no lo olvido y es sumamente fácil de relacionar. Yo esto cuando el Señor me comenzó este capítulo, cuando el Señor me comenzó a hablar y me comenzó a dar discernimiento, como decía Manuel, ahora que a propósito, felicitaciones por lo que nos enseñaste hace 8 días, de verdad fue demasiado sustancioso y me sentí como en una universidad. Ahora que estuve estudiando, de ese nivel son los profesores que le dan a uno hermenéutica, dialéctica, todo lo que tiene que ver en explorar la Biblia. Entonces estaba yo buscando y el Señor me hablaba a través del fútbol. Entonces yo les pregunto sin contestar, ustedes son hinchas de equipos de fútbol, me imagino, muchos, ¿cierto? Jaime, que es una cara conocida, me imagino que es hincha del fútbol, hincha de Millonarios, de Santa Fe, Jaimito. Pues mire, a mí me gustaba mucho el Deportes también. América de Cali cuando estaba Falcioni, Gareca, Cabañas, cuando estaba, bueno, toda esa cantidad de ¿Y jugadores por qué te gustaba, extraordinarios. Jaime? Era demasiado aficionado. Después se me acabó la afición y empecé como a disfrutar un poco más el fútbol nacional y bueno, viví mucho tiempo en Bogotá y nunca fui hincha ni de Santa Fe ni de Millonarios. Perfecto. Sergio nos Millonarios. hablaba ahí que para los argentinos es sumamente importante y eres hincha de Boca, porque allá eres de Boca o River o no existes. ¿Y por qué eres hincha de Boca, Sergio? Bueno, en realidad me identifiqué siempre con Boca Juniors porque mi padre era de Boca y bueno, es el equipo del pueblo, ¿no? Aquí en la Argentina dice que somos la mitad más uno del pueblo.
Wow, Alex me habla que es hincha del Junior de Barranquilla, de donde salió nuestro queridísimo Luis Díaz. ¿Quién más me quiere, uno más que me quiera decir de un El equipo y por Deportes qué es hincha? Tolima, Del el Deportes Deportes Tolima, Tolima. doctor, qué bien. Es uno de los Sí, equipos señor. que ha hecho gran campaña y viene de atrás y está construyendo una gran hinchada y ha ¿Cómo no? sido top. ¿Cómo no? ¿Por qué es hincha, doctor? Porque fue como tú lo dijiste, vino de menos a más. Primero yo tenía que voltear la tabla de posiciones para verlo de primero, porque siempre estaba de último. Y ahora ya tenemos puestos de avanzada y hemos logrado realmente tener una figuración bastante interesante. Siempre estamos dentro de los ocho y siempre estamos disputando los títulos. Así Muy que bien, Diego, necesitamos Diego creo que ella público. habló. Qué bueno, doctor. Diego, te quiero dar paso porque soy hincha también del Deportivo Cali. ¿Por qué soy hincha del Deportivo Cali? Porque es el contra el América. Y el América es el equipo de Satanás. Y el Señor dice que todos tenemos que estar contra el enemigo. Y entonces tenemos que ser hinchas del Cali. ¿Sí o no, Diego? Totalmente de acuerdo. Por eso es que el Así América no es. gana nada. Bueno, Por eso es América que el ganó. América no gana nada. Bueno, No gana pero nada. entonces yo aquí haciendo esta reflexión y trayéndole un poco la palabra Barcelona es para el hacer mejor. un corte comercial. Dime, Álvaro. Barcelona. Barcelona. ¿Y por qué eres hincha del Barcelona, Álvaro? Ya que me das pie, que es Por la buenísimo para hacer esta transición. siempre me impresionó la cantera de jóvenes que soy hincha de ellos, incluyendo a Messi. Son todos hechos de jóvenes y no compran estrellas, sino que las hacen y juegan muy bien. Eso es lo que ¡Wow! ¡Qué es bien! Barcelona. Mire el grupo que hay Bueno, ahorita. gracias. Entonces, buenísimo. Ahora entonces yo voy a comenzar a hacer esa transición para que no vayan después a decir que este pelado colombiano vino fue a hablarnos de fútbol y dónde quedó la palabra. Yo creo que aquí el señor, que ahora vamos a profundizar y a desmenuzarla entre todos, lo que nos lleva es a pensar si nosotros somos de los que queremos ganar partidos o queremos ganar campeonatos. Yo creo que en el escudo de un equipo lo que pesan son los campeonatos. Entonces usted puede ganarle, el Tolima puede ganarle al Atlético Huila, que era el clásico en ese momento regional, 5 veces. Pero si no sale campeón, si siempre es segundo, no va a llegar a la gloria. El Barcelona tiene las mejores divisiones inferiores, como lo dice Álvaro. Pero si no gana títulos, si no hubiera ganado la Copa del Rey el fin de semana pasado, no llega a la gloria. Entonces el Señor aquí comienza a hacer un paralelo entre los milagros y esas señales, como me decía Álvaro, esas señales y esos signos que él hacía, que era multiplicar el pan, caminar sobre el agua, pero había algo más que él podía darnos, que al final de cuentas, Sergio me lo entiende y es muchas veces hay jugadores que no van por dinero, que eso los argentinos le pelean mucho a muchos jugadores, y es que vayan por la gloria, por los títulos, por convertirse en ídolos. Por ejemplo, a Messi eso le faltaba. Esa es la diferencia llevándolo netamente a lo deportivo entre Maradona y Messi. Maradona se llevó la gloria, 2 mundiales, siendo que Messi ha ganado muchísimas cosas más, pero le falta todavía para poder llegar a ser top, es que tiene que ganar otro mundial. ¿O no es así, Sergio? Si no, no va a poder en el ámbito futbolístico, no estamos hablando de lo personal. Entonces yo creo que el Señor aquí llega y comienza a discernir y dice, ustedes, yo creo que Juan aquí viene porque el que se lo revela es el Señor, les voy a contar cómo lo alimentó a 5.000, y eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Comienza y dice cómo multiplicó, los exhorta a decirle de dónde van a sacar, hacer recostar la gente y multiplica tanta comida que se la pueden llevar. Luego viene corto y les dice otra señal. Voy a caminar sobre el agua, más o menos yo me imagino que el Señor, y los voy a llevar a que ellos caminen para que comiencen a creer en mí. Y lo que le dice que ya comienza a preparar el ambiente, lo que yo les hablaba de la obra, como el partido en los primeros minutos, cuando comienzan los jugadores a tocarla, siempre esos primeros 15 minutos es como en el boxeo cuando se estudian y ustedes ven que los equipos pases laterales y nada profundo, porque apenas están haciendo los pases. Entonces, en esta primera parte del capítulo, lo que está haciendo Juan es haciéndonos un sondeo
de a lo que nos va a llevar a los minutos finales del partido. Y dice, yo soy, le dice, cuando Pedro viene, yo soy, no temáis, yo soy, yo soy. Es como la parte más importante que habla el Señor. Y luego se viene la número uno, que es donde yo digo, llevándolas en el ciclismo, nosotros los colombianos, usted puede ganar etapas, que es la frustración de nosotros los colombianos en el ciclismo y hasta en el mismo fútbol, es que ganamos partidos, ganamos etapas, pero no ganamos Giro. Esa fue la frustración más grande que tuvimos en la Copa América pasada. Nosotros ganamos y ganamos partidos. Y vinieron los argentinos y tenga para que se entretenga la de siempre. Ganan ellos. Gana Uruguay o gana Brasil. Porque el Señor, aquí más o menos haciendo el paralelo, nos lleva a que los ojos los tenemos que poner en Él. Entonces el Señor dice, ustedes no están buscando en mí, sino lo natural. Ustedes son clasiqueros, ustedes solamente quieren partidos, ustedes solamente quieren ver cómo les doy yo como un cajero electrónico, y yo creo que todos lo hacemos. Nosotros vemos a Jesucristo como un cajero electrónico y solamente le estamos pidiendo en la Biblia la clave para ir y hacer el retiro. Pero no entendemos que Él nos puede dar algo más grande, porque hay equipos que, como les decía yo con la final de la Copa América, Argentina arrancó perdiendo, no jugó bien, se lesionó Messi, todo empujó, pero ganaron, se llevaron la gloria. Y el Señor nos dice ahí lo mismo. Ustedes no tienen que estar buscando el pan que les di, el pan, cita, el pan que les di en Éxodo, el pan que dio en Éxodo, que le dio a su pueblo, ahorita que estaban hablando de los 40, ese pan, no, ese pan se pudre, ese pan, los que comieron se murieron. Yo les voy a dar el pan de vida. Les voy a dar la gloria, les voy a dar los títulos, les voy a entregar una chapa sobrenatural. Van a quedar marcados y van a ser hinchas o jugadores del mejor equipo. Esa es la obra de Dios. A nosotros nos cuesta demasiado. Yo lo digo porque a mí me cuesta, porque uno casi siempre está funcionando con la lógica del estómago y casi siempre quiere que el Señor nos esté dando el alimento y nos ponga a caminar sobre el mar. Pero cuando el Señor nos llama y nos dice, sígueme, búscame, muéstrame tu amor, y nosotros también le decimos, te lo voy a dar. Yo les voy a abrir mi corazón en este momento. Yo era ejecutivo en una compañía, soy ejecutivo en una compañía en Colombia, súper bien, el mejor momento de mi carrera, y el Señor me dice, vete para Estados Unidos, vamos a hacer algo diferente. Y le dije, listo, en el nombre de Cristo Jesús, me voy a predicar a Miami, no sé a qué me llevas. Y te vienes aquí y las cosas son difíciles. A pesar de que tengo todo, tengo empleo, tengo casa, tengo todo, pero son muy difíciles, porque salí de algo y me vine a algo diferente. Me hizo caminar sobre el mar, me dio los panes, pero me seguía faltando algo. Pero aquí he tenido la privacidad de poder encontrarlo a él y comenzar a confiar. Casi la mayoría de los que están aquí creo que somos migrantes o en algún momento hemos migrado. No sé si estoy equivocado. Y yo creo que el trato que le hace el Señor en ese momento es dejar de pensar en el pan de los 5.000, de los 5 panes y los peces, y nos lleva a un pan sobrenatural del cual debemos depender. A mí en este momento me cuesta trabajo muchas cosas. Arreglar las cosas de mi casa en Colombia no existía. Viene y nos ayuda una señora, pero hay días que a uno tiene que hacerlo. Hay cosas que no las logro entender y es mucho más difícil. Pero el Señor dice, ustedes no están sino buscándome para eso y resulta que eso se pudre. Y el Señor dice en el 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que Él nos ha dado, a pesar de nosotros, eso desaparece. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil creerlo. Entonces yo creo que debemos comenzar a hacer un cambio nosotros como hombres de valor. Se los digo porque así ustedes no lo crean. Hay muchas personas que miran, que saben que existe este grupo
y ustedes pueden llegar a ser de mucha influencia para mucha gente, y es creer realmente que Dios es el que nos provee el alimento que necesitamos sobrenatural, no el alimento de estos milagros. Es comenzar a cambiar nuestra vida de lo natural a lo sobrenatural. Yo creo que en este capítulo lo que trata de decirles el Señor es, dejen de vivir en la naturalidad a pesar de que hay milagros, y los invito a que vivan una vida sobrenatural, a que reciban una dosis de divinidad, a que dejen de estar pensando y mirándose el ombligo, y los llevo a un paso más allá. Yo creo que si él dice que esa muestra de los 5.000 panes y de caminar sobre el mar no es nada para lo que él está hablando aquí, imagínense qué será lo que nos está esperando en el cielo. Y repite en muchas partes, del 25 en adelante, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. En el versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para mí este versículo es de los donde resume lo que se basa la fe de nosotros los cristianos. Debemos pensar en que Él es el que nos da, pero nosotros todo el tiempo estamos con la lógica del estómago y pensando en esas señales que nos tiene que dar. Y al final, pero ahora vamos a leer un poco más, se viene la última parte, que son las palabras de vida eterna. Él dice, aparte de eso, nos conoce tanto, que dice, igual yo les metí este cuento, o sea, les hice milagros, los puse a caminar sobre el mar, pero ustedes no van a entender. Ustedes me van a negar. Ustedes, mejor dicho, la verdad es que ustedes no, porque Él conoce nuestra humanidad, Él sabe lo que tenemos. Pero yo creo que al menos debemos morir en el intento. No estar pensando a toda hora en ver esas señales, sino en vivir sobrenaturalmente. Entonces yo les decía ahora, para mí venir acá ha sido un escalón diferente. Yo pensé que esto era Disney, playa y ya. No, me di. Jaime que está con la carrera, pues esto es otro cuento. Alfonsito que está acá, es otro cuento. Manuel que lleva mucho más tiempo. Pero si uno lo hace en fe y si el Señor lo trae a algo más allá, hay que pagar el precio. Pero del único modo es poniéndonos de rodillas y decirte, bueno, Señor, el alimento terrenal no sé si llegue o no llegue, pero necesito esa fortaleza para no negarte, Señor. Necesito tu ayuda, porque definitivamente yo estoy a esto de hacerlo de Pedro, estoy a esto de hacerlo de Judas, porque todo el tiempo lo hacemos. Cuando nosotros permitimos cosas que no están, estamos negando a Dios. Estamos agachándonos y haciendo el que Él no es. Cuando maltratamos a nuestra esposa, cuando gritamos a nuestros hijos, cuando convertimos la religión por encima del mismo Jesús, cuando dejamos de pensar en el otro desde la parte espiritual. Yo creo que ahí es donde el Señor dice, yo los conozco y por eso más adelante viene, que ahí yo me imagino que Alfonsito después viene, por eso nos manda el ayudador, nos manda el Espíritu Santo y Él se nos revela porque lo necesitamos definitivamente, pero aquí el Señor ya se está dando cuenta en esta historia, deshice esto, y definitivamente ustedes no han entendido. Soy yo, les repito, les hago con plastilina. Yo soy el pan, el que en mí come se le acaba el hambre y el que de mí bebe se le acaba la sed. Pero al final dice, pero ustedes no lo van a entender. Y comienzan a cuestionarlo. ¿Y será que tenemos que comernos los brazos tuyos, Dios? ¿Será que tenemos preguntas que uno dice en ese momento, pues ahora, pero en ese momento uno dice, ¿qué les pasaba? Estaban como medio locos. Él les estaba hablando de algo mucho más grande, pero no lo lograron entender. Y a nosotros nos pasa todo el tiempo. Y por eso dice en el 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, el Padre definitivamente tiene el control, pero todo a través del Señor. Entonces, yo voy a leer algunas partes como las promesas del Señor y quiero que comencemos a hablar un poco y decirles que si nosotros somos clasiqueros
clasiqueros cuando digo yo es ir solo a los partidos de clásico. Si nosotros somos de ganar partidos, como decía el doctor antes, de ver el Tolima de último, pero ganar solo partidos. Si somos como de la selección Colombia, ganar todos los partidos y en la final perdemos. Ser como Santa Fe, que gana todos los partidos y pierde la final. O queremos la gloria real. ¿Por qué Boca es grande? Porque ha ganado muchísimos títulos, porque ha ganado Copas Libertadores, mundiales Intercontinental, ha ganado de todo. Eso es lo único que va guardando. El Señor dice, dejen de pensar en lo terrenal y comiencen a pensar en lo sobrenatural. Es fácil decirlo, pero muy difícil ejecutarlo. Pero para eso está Él. Y Él dice todo el tiempo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, el pan de vida. El 25 dice, y hallando al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cualquier parecido no me van a decir que no es. Uno busca la prosperidad, la sanidad de los hijos, que todo esté funcionando. Uno a Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que perece, sino trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios del Padre. Más adelante dice, respondió Jesús y le, esta es la obra de Dios, que creéis en Él, que Él ha enviado. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y es sencillo porque nosotros como cristianos lo sabemos, es reconocer, es decidir seguirlo a Él y decir que Él es el Dios y Salvador. Es esa oración de fe que hemos hecho hace mucho tiempo y muchas veces cada domingo cuando el pastor nos exhorta y nos dice que pasemos adelante y la volvamos a hacer, o cuando la hacemos con un amigo, es darle sentido a la oración de fe. Es darle sentido a la oración de fe y decir, sí es así. No sé si alguien tenga preguntas hasta acá, que me ayuden o que quieren. En el 65 pareciera, Ujú. bueno, dejarlo claro que hubiese una contradicción, ¿no? Porque el 65 Sí, dice, señor. y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y siempre nosotros hemos sabido que es como parece un juego de palabras que debe quedar claro, ¿no? Porque uno sabe que nadie va a Dios si no es a través del Hijo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Así Jesucristo. es. Entonces, pareciera que este versículo 65 nos lo pone al ¿Qué contrario, dice? ¿sí? Porque dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, Jesucristo, si no le fuere dado del Padre. ¿Cómo lo ves, Jorge? Yo digo que es lo que está, pues como nos está exhortando, les está diciendo, o sea, es que ustedes ya están escogidos, o sea, hay un control sobrenatural que va más allá de ustedes mismos, o sea, en ese momento hay que entender el contexto y es que el Señor ya les dio cariño, amor, y aquí los está exhortando, dicen, y ustedes me van a negar. Entonces les está diciendo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, el Padre es el que tiene el poder sobrenatural, Ujú. creo yo. No sé tú qué opinas, Alvarito. No, Álvaro, Álvaro. dale Álvaro. Me agrada cómo está dando el tema de lo que usted habla de que queremos solamente el pan, ya que comparte con el fútbol. Es igual que el hincha al fanático. El hincha sigue el Muy equipo. bien. El fanático, cuando pierde, lo degrada, lo ofende, quiere votar a todo el mundo. ¿Sí? Y yo creo que así es más o menos la relación con Dios. Tiene uno que ser hincha, en las buenas y en las malas, cuando le contesta En sus las oraciones buenas y en las malas. y cuando no se las contesta, y seguirle siendo fiel, y no buscar otro equipo cuando no logra las cosas. Ujú. Buen ejemplo, Álvaro. Exactamente. Bueno, Así como Jaimito dijo que seguía siendo el América, a pesar de que
¿Quién más quiere decir algo, por favor, para seguir? John, de a uno, de a uno, de a uno. Edmundo, muchas gracias. Está Lo cerrado, que pasa Edmundo. es Y que Álvaro, estás abierto. la fe verdadera permanece, pero la Así es. superficial abandona cuando el mensaje no es cómodo, cuando las cosas no están saliendo bien como quiere. Hay que tener fe y todo esto se trata de fe en Jesús totalmente. Tienes toda la razón, pero no es tan fácil, no es tan fácil, No, porque no uno lo es dice de fácil, palabra, pero cuando pero viene, ahí por eso te hablaba lo de la lógica del estómago. Cuando el hambre ataca, ¿dónde queda tu fe? Jaime, ¡Oh! Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. O sea, ahí es donde uno tiene que ser probado y aprobado. ¿Sí? Pasar la prueba, es que pasar el examen de la fe. ¡Wow! Y aquí, como para complementar lo que decía Alfonsito, en el versículo anterior decía, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba el que lo iba a traicionar. Así que wow, añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Entonces imagínense. qué bueno, Jaime. Imagínate que él sabe aquí, los que estamos en esa reunión, quiénes vamos con doble agenda. Wow. No, ¿Quién no, es digo qué? yo por ¿Quién es? corazón. ¿Quiénes llevamos doble agenda con él, doble agenda con Dios? O sea, Uf, ¿quiénes estamos, como decía el mundo, realmente comprometidos con él? Creemos que él es el pan de vida. Imagínate, Jaime. uf, ¿Qué más sí, iba a decir algo? la fe verdadera reconoce que Jesús es indispensable en las buenas y en las malas. Y sobre todo yo diría Exactamente. que me encanta la fe y soy hombre de fe, que en las malas más que en las buenas. Porque ahí es donde de verdad se prueba tu fe y ahí es donde además Dios se revela y Dios te guía y te enseña y te cubre. Y si tú tienes, Pero das yo el también paso te de fe, quiero Dios va a hacer. hacer muy bien el mundo y para darle paso a John, pero yo también te quiero decir algo. Muchas veces nos pasa también, no sé, por eso hablaba de la lógica del estómago. Cuando estamos llenos y saciados, también dejamos de verlo a él. Cuando las cosas están súper arriba, también. Es que idolatrar o darle importancia a los bienes o al dinero no es solamente cuando estamos mal. Cuando estamos bien, también. Porque lo apartamos a él y le decimos, bueno, señor, tranquilo, que tú sabes que yo sé hacer negocios, tú sabes que me diste unas manos benditas, entonces yo me encargo de lunes a viernes, el domingo diezmo y ya. O sea, metes a Ah, Dios pues solamente en exactamente una parte, ¿cierto? a eso me refería, Tienes porque toda la razón, no, te estoy dando. es muy difícil manejar el éxito, el dinero y el poder porque tiendes a abandonar a Dios. Es muy difícil. Y eso lo vemos, yo aquí, antes de darle paso, lo vemos todo el tiempo con los políticos. No quiero entrar ni a blanco ni a negro. Todos prometen que van a seguir a Cristo y que son de Cristo. Y todos, desde que yo tengo uso de razón, todos buscan a los cristianos para los votos. Pero cuando llegan, no están comprometidos y Él no es el pan de vida. En ninguno. Hay unos que ni siquiera lo citan, pero hay otros que lo buscan y lo citan y a la hora de gobernar lo sacan de la ecuación y no existe. Qué pena, John Wilson, por favor. Bueno, buenas noches. Sí, muchas Buenas gracias noches. en primer lugar. Y hablando de fútbol, eh, el primer versículo es una elegancia porque dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberías, y le seguía gran multitud, le seguía gran multitud. Todos querían formar parte del equipo de ese director técnico. ¿Y por qué lo seguían? Pues por las cosas que había hecho anteriormente, Había la hecho goles sanidad de del, chilena, había hecho sí, goles el olímpicos, cabezazo del rabonas. ¿Sí me paralítico, entiendes? el cabezazo del paralítico, sí, todas esas cosas, entonces lo seguían, querían que los dirigiera ese técnico. Eh, bueno, y estaban comentando acerca eh, del verso 65,
y resulta de que ellos siempre han trabajado como un equipo. Ellos son un equipo, no de fútbol porque son tres, pero siempre son un equipo. Entonces, no es que haya inconsistencias, sino que, por ejemplo, Jesucristo, él solo no dijo, no, yo me voy a ir para la tierra y voy a salvar a las personas. No, fue una decisión en equipo, porque Jesucristo fue Sí. levantado por el Espíritu Santo de los muertos también, ¿cierto? Entonces es un Wow, qué equipo y bien. entonces cuando se habla, si encuentra uno que Dios no es hijo de hombre para que mienta o no juró, pero resulta que sí juró que no iba a volver a destruir la tierra, entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces no son cosas así, sino que ellos son un equipo, trabajan en equipo y Dios tiene la autoridad para decir algo y después hacer otra cosa también. Eso está claro, Exactamente. como ya habíamos explicado, que Jesucristo, por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás, ¿cierto? Pero yo os digo tal cosa, ¿cierto? No, están trabajando en equipo y a eso vino Jesús. Dale, Jorge. Bueno, por el lado ya del pan de vida, me impacta mucho la palabra aquí en el versículo 12, cuando Jesucristo dice, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, ¿cierto? Entonces, como decía el predicador de la noche, todos queremos ver los clásicos y lo que sobra, pues dejémoslo ahí, son sobras. Pero vemos acá cómo nuestro Dios y Salvador Jesucristo da ese ejemplo también de no desechar nada, ¿cierto? De no menospreciar a los peces que hay por allá lejanos, como retraídos, y de utilizar bien el pan, no desperdiciar el pan. El pan es la palabra y los pedazos de pescado pues son almas, peces. Entonces, eso me Así impacta es. de Jesucristo, que aparte de muy ecológico, también pues, porque en el lado de la alimentación nos está dando un ejemplo. Nosotros también somos dados a coger la comida y comernos de pronto a veces las cosas mejores y empujar el plato y dejar ahí lo que sobró, a veces más de la mitad, No sé sabiendo que si, Qué eso bueno. debería no desecharse y poderse compartir. Bueno, esa es mi intervención, qué Muchas pena. gracias, John. Jorge, y Bueno, casualmente sobre ese mismo punto es que yo veía que esas 12 cestas que se hicieron con lo que sobró, no lo pude encontrar en ningún lado porque lo estoy investigando, pero siento yo que esas, y de pronto tú lo corroboras o alguien más sobre el tema, esas 12 cestas estuvieron dadas para los 12 apóstoles simbólicamente que eran los que iban a dar a conocer la palabra de Dios, que es el alimento. Sabes que no. Yo lo estuve buscando y es bien interesante. El número 12 evoca a las 12 tribus de Israel. Y eso era una simbología de la provisión completa para el pueblo de Dios. Ujú. yo creo que Dios era un comunicador muy bueno, por eso hablabas del 40, del 12, todo llevaba un mensaje, porque comienzas a ver cuando habla del pan de vida, se une con Éxodo, o sea, él cruza de una manera, por eso yo hablo que es una obra maestra, que ningún escritor, Manuel, que es un hombre que estudia, ningún escritor podría sacar una obra así, así se sentara a hacer una sola él mismo, no hay cómo cruzar, no hay cómo pasar por aquí, saber qué pasó allá y qué cruzó. No hay, o sea, explota, o sea, no debe haber inteligencia sino sabiduría. No sé el pastor Sergio, ¿qué opina? No, coincido contigo, sin lugar a dudas, no hay manera de que estas cuestiones se interrelacionen de esta manera, por más que nos sentemos, como decías vos, y tratemos de hacer, no hay escritor en el mundo que pueda hacerlo, pero me quedaba muy claro, digamos, en cuanto, y quería hacer una acotación nada más, por más que yo soy de Boca Juniors, eh, haciendo la analogía, Boca Juniors no Sí, siempre ha ganado, ¿no? Y muchas no, veces, es más, es el único equipo de la Argentina que no ha descendido, porque River, los no. satánicos, no, ellos sí han descendido. Yo No, era en la B. claro, claro, no, pero hemos pasado por valles de sombra también, ¿no? Entonces, en la vida cristiana esto también va a ocurrir y es muy importante Exactamente. entenderlo, ¿no? Que para lograr el título también tenemos que pasar por los procesos. Y es allí donde el pan de vida
Exactamente, eso que haces así, ¿no? Nuestra vida cotidiana es así. Y yo siempre digo que aquellos hombres de fe tan maravillosos, no sé, aquí en el grupo tenemos al pastor Fernando, al pastor Gio, que son personas que realmente nos inspiran. Manuel, ahora, obviamente con todos los que están, pero digo ellos porque nos lideran. La vida nuestra es así, ¿no? Pero la diferencia entre un cristiano que crece y un cristiano que no crece es que el cristiano que crece tiene una vida espiritual así, por más que la vida almática sea así, ¿no? En donde Wow. caemos. Y el pan de vida nos mantiene creciendo. Yo veo al pastor Gio creciendo constantemente y quiero ser como el pastor Gio. Quiero ser como el pastor Fernando, que crece constantemente a pesar de que tiene esos vaivenes, a pesar de que Boca Juniors estuvo a punto de descender, pero él seguía creciendo. Y eso es lo que el A pan de pesar vida de que hace en este fin nuestra de vida. semana se, a pesar de que este fin de semana se quedaron sin director técnico, no tienen un presidente tan bueno. Eso no podemos hablar, no te Pastor, escucho Fer, bien, no te escucho bien. Dale, Jorge, para que fluya. Pastor Fernando, Pastor Jorgito, Fernando. Jorgito, me impactó muy bien la analogía que estás haciendo. Yo quiero añadir que el Señor estaba llevando a los discípulos a que entendieran lo que significa la vida eterna. Y me llama mucho la atención el versículo 61. Dice el Señor, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Así que todo este capítulo que habla de la alimentación, del caminar sobre las aguas, la búsqueda de Jesús, el pan de vida. Los discípulos estaban ofendidos como nosotros, porque no entendemos verdaderamente lo que el Señor les dice. ¿Y por qué se ofendieron? Porque en el versículo 55 el Señor le dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y los discípulos dicen, dura cosa es esta. Para nosotros, vivir la vida cristiana, como tú lo exponías, Jorgito, y llega un momento en que definitivamente si no comemos, si no tenemos claro que el Señor pagó el precio más alto por nosotros para la vida eterna, entonces va a ser muy difícil. Estoy estudiando el capítulo 28, Deuteronomio 28 con los discípulos y los primeros 14 versículos son puras bendiciones a la obediencia, pero de ahí en adelante son puras maldiciones. Así que el Señor quiere quitarnos esa maldición y decirle, les está ofendiendo lo que les estoy hablando. Yo voy a morir por ustedes. Si ustedes quieren la vida eterna o quieren seguir confiando en el Deportivo Cali que va a ir para la B. No, yo creo que gracias, pastor. Por eso les hablaba de esa última parte que es donde los exhorta y les dice, es que ustedes no me creen, o sea, a pesar de todo, ni siquiera los he escuchado. Él dice, yo sé que tienen ustedes. Y yo creo que ahí es donde él muestra también amor, a pesar de que los reprende y les dice eso, les muestra amor, porque muestra nuestra imposibilidad de llegar a comprender lo que él está diciendo. Pues si todo lo que hemos visto, si está esto, o sea, estamos en el año 2025, que es antes y después de Cristo, y muchas cosas no entendemos. Imagínense ellos en ese momento que ni siquiera habían pasado todo esto y estaban apenas empezando a crecer en la fe. Hay, Alfonsito, una canción que yo quiero escuchar para ahorita finalizar, si quieres, terminamos hablando un poco más, pero quiero que la escuchen porque él lo que al final me dice es que él siempre va a estar ahí. Es como decía Álvaro, porque Álvaro dijo algo muy importante, es como cuando el hincha siempre está ahí con su equipo, siempre está con Boca, con el América, con Nacional, con la selección Colombia, la selección Argentina. El Señor siempre está ahí como hincha de nosotros. Él siempre en los momentos cumbres o en los momentos críticos, hasta cuando lo negamos, como le pasó a Pedro, Él está ahí. Él está ahí pendiente y Él está viendo lo que pasa. No es fácil en el momento, pero yo creo que después nos vamos a reír y vamos a estar en el cielo jugando fútbol. Ojalá con ustedes, yo esté ahí con hombres de valor jugando en el equipo del cielo. Y ojalá las calles sean, como dicen, de oro para hacer goles. Alfonsito, ¿lo podemos escuchar o quieres algo Sí. más? No sé. No, sí, antes de ir a la canción quería decirte que es necesario hacer claridad o mejor Sí, colocar señor. entre comillas lo que acabaste de decir
sobre este tema que es tan difícil de entender hoy en el 2025, ¿cómo sería para aquellos discípulos en la época de nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años? Porque de verdad a nosotros ese tema nos volaba la cabeza. Al comienzo, que a uno le dijeran de buenas a primeras, óyeme, espérate un momentico que es que eh, la enseñanza sobre comer su carne y beber su sangre era una enseñanza dura. Si uno la coloca en Claro, perspectiva, si uno se retrae y dice, no, es que ustedes para que formen parte de mí tienen que comer mi carne y beber mi sangre, eso suena un poco fuerte, suena hasta canibalesco, suena durísimo. exactamente. Entonces, yo siempre me ubico en los pobres discípulos que no eran solamente que no quisieran acoger el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, no que no lo aceptaran, sino que no lo entendían. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que este Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, habla de señales en vez de milagros, porque todos querían que les hiciera su Tienes toda la milagrito. razón. Quiero el milagrito Exactamente. y el milagrito del pan y el milagrito de los peces y el milagro del vino y el milagro de la salud y el milagro de tal cosa. Aquí estamos hablando de señales, signos, prodigios y portentos, que es lo que se habla en el Evangelio de Juan. Me gusta muchísimo eso porque esto tiene un significado más profundo. Por eso es tan importante que a lo largo de todo el desarrollo del Evangelio de Juan tengamos presente esto. Siempre hablamos es de señales, hablamos de Sí, signos, señales. de prodigios y portentos. Ahora sí voy a intentar colocarte tu canción. Entonces, espérate a ver Si si quieren tenemos ahí, suerte con el tema. Mientras la vamos, colocas, te digo algo. Es que el pueblo quería un líder político, no un salvador exactamente. espiritual. No entendían esa parte, la parte Sí, espiritual que era la que hablaba Jesús. tienes Porque razón. seguían pensando en lo natural y no en lo sobrenatural. Es Yo sigo aquí, ¿verdad? De Santiago Sí, Benavides. señor. Sí, señor. A ver si las podemos escuchar. ¿La escuchas? Aquella vez que te preguntaron si ya sabías hablar inglés y respondiste con entusiasmo, claro que yes. Y cuando fuiste a hacer las compras y un aguacate se te antojó, y al ver el precio y pasarlo a pesos el antojito se te quitó. Y cuando fuiste a buscar trabajo sin tener miedo de lo que fuera, cambio al bebé, le lavo el carro, paseo el perro, cuido a la suegra. Ay, yo estaba ahí, andando contigo, sosteniéndote, alentándote y llenando tu corazón de fe. Lelile, lelile. Y cuando fuiste a hacer las vueltas de los papeles de residencia y te dijeron sin anestesia que ya pasabas de los 40. Aquella vez cuando te trajeron ese café con olor a tierra y al prepararlo te entró de pronto la lloradera, la lloradera. Ay, ay. Y yo estaba ahí, llorando contigo, sosteniéndote, alentándote y llenando tu corazón de fe. Y yo estaba ahí, dándote palabras. En tu vieja Biblia Dios habla hoy, pa' que no olvides el español. Y yo sigo aquí, andando contigo, sosteniéndote, alentándote, llenando tu corazón de fe. Y yo sigo aquí y estaré por siempre. No temas las cuentas.
cuentas de cada mes, que yo tus manos bendeciré. Te bendeciré. La, la, la. Yo tus manos bendeciré. Yo tus manos bendeciré. Bonita canción. Se me metió un Jesús en el ojo, porque definitivamente Él está ahí al control. No sé, Ahí, ¿sigues ahí- compartiendo pantalla, creo, o no? O ya la dejaste compartir. ya dejé de compartir. Estamos todos, los estoy viendo a todos en este momento. Sí, Que señor. estaba siguiendo la letra de la canción porque la verdad no la conocía y habla de la Biblia, Dios, de la versión bíblica, Dios habla hoy. Cuando le hice el podcast a John Crespo me decía que él también había aprendido a través de la Biblia Dios habla hoy porque es una versión muy, pero muy sencilla el lenguaje de Dios habla hoy. Y anoche estaba mirando una película que se llama La Cabaña. Y en La Cabaña, no se la voy a espolear, simplemente se la recomiendo, la están presentando en Netflix. Pero hay un pedacito que sí les quería contar porque viene al dedo, como esta parte donde dice la canción, yo estaba ahí, yo sigo aquí, porque es cuando el hombre está caminando en el mar y se comienza a hundir. Y Jesús, entre comillas, en la película, le dice, conmigo es mejor. Esa frase sí que me impactó, definitivamente. Conmigo es mejor. Claro, con Jesús es mejor. Siempre la vida es mejor con Jesús. Y entonces aquí lo que dice la canción es, yo sigo aquí, yo estaba ahí, siempre estaba ahí. O sea, él está ahí a Pepe y Cuarta, diríamos nosotros, en el argot del juego de canicas, ¿no, Jorge Perdomo? Sí, no sé si alguien quiere decir algo más. Jaime, Jaimito, usted Manolito que, creo que iba a hablar. Manuelito, No, bien pues, sí, yo, señor. yo les recomiendo mucho todo lo de Santiago y aquí ahora sí Sí, señor. voy a chicanear un poquito, porque uno de los privilegios que Dios me ha dado a través de la vida es que Santiago, yo le digo Santiaguito, porque él conoció al Señor conmigo cuando estaba todavía en bachillerato. Y yo fui su primer pastor de jóvenes, lo vi enamorarse de su esposa. Hemos hecho muchas cosas a través de los años juntos en varios países. O sea, lo admiro muchísimo porque es uno de esos hombres que a través de la música lleva una palabra impresionante. Entonces, si pueden hacerle Google, YouTube, todo lo de Santiago Benavides es música espectacular. Muchas gracias, Y pastor. perdón, pero tenía que chicanear porque es alguien a quien admiro. No. Es un hijo espiritual, entonces. Pero de eso se trata. Si usted no le hubiera obedecido a Cristo en ese momento, a Jesús, con la vida de este hombre, no nos hubiera dado el privilegio de recibir tanta palabra. Por eso va más allá, a propósito de lo que estamos viendo. ¿Qué tal que usted hubiera pensado solamente en ese momento, cuando le estaba predicando, Pastor Manuel, usted algo estuviera pasando y él dicho, no, yo como le, no tengo tiempo para dedicarle a Santiago, no puedo ayudar a Santiago, pero usted decidió obedecer a Cristo y mire lo que Él está haciendo en mi vida. A mí me toca todas las canciones, no solo muchísimas. Y cuando salgo a correr me inspira, escribo podcast, desde ahí comienzo a sacar contenido para redes sociales con mi esposa, porque tiene un lenguaje demasiado coloquial y es lo que sentimos. Y a mí esto me enamoró, no sé si el Pasión Serio es, ese es el cántico que le hacen a los equipos, alenta, porque esa es la cumbia villera que ellos hacen. Entonces me llegaba y yo decía, esto es fútbol. Pero de verdad lo felicito y lo bendigo por haberse dejado utilizar por el No, Señor. yo creo No que sé son quién más las tenga. bendiciones que Dios le da a uno y a todos. Yo creo que todos tenemos esas historias de cómo no nos merecíamos y uno ni se, la otra es que uno nunca se imagina quién está al frente, ¿no? Por eso no puede hacer acepción de personas, porque no sabe quién va a ser el próximo Santiago. En ese tiempo era un muchacho joven que le encantaba tocar guitarra y tocaba era pura música de protesta. Y cuando empieza, yo le digo, oye, Santiago, ven, empieza a colocar, dirígenos en la oración para los jóvenes, ¿no? Y ahí fue donde él empezó a tocar y a hacer canciones y todo eso, y ya después, pues ya el resto de historia, ahora va por todo el mundo.
Y lo que pasa es, para ser más, es que si uno no lo hace también, pues el Señor utiliza a otros, ¿sí o no? Y se pierde uno esa grandeza. Perdón, ¿quién iba a Doctor hablar? Héctor Lemus, creo que te activaste el micrófono, ¿vas a intervenir? Bueno, a ver, buenas noches para todos. En verdad que, amado hermano Jorge, muy coloquial, muy amena su presentación. Me gustó mucho, y sobre todo la analogía con el fútbol. Solo quería decir algo. En el fútbol, a nivel de los equipos, al interior de los mismos, también hay contradictores con el técnico. También existen contradictores con el técnico. Y algunos de ellos no están de acuerdo con las reglas o los planteamientos que hace el técnico y simplemente o se hacen a un lado o se vienen jugando a su antojo y vienen retirándose, o los retira el técnico o se retira voluntariamente ellos. Así lo veo yo en el versículo 66, creo, con respecto, Sí, ¿qué tienes dice? razón. El Entonces muchos de sus 66. discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y a raíz de ello hubo muchos que se retiraron. Entonces, en el fútbol es muy parecido, es muy semejante cuando se está jugando o el técnico le tiene rabia a uno o yo le tengo rabia al técnico. Yo no me identifico con él y me retiro. Aquí hubo muchas supuestas creencias de algunos discípulos cuando retiraron que Dios, oiga, Dios está hablando muy arriba, yo no entiendo eso. Y algunos se sintieron ofendidos y en razón a ellos ahora, yo pido disculpas aquí porque ya me estoy dando cuenta que el nivel que tiene este grupo es muy alto. Y yo de pronto estoy diciendo barbaridades, me da pena conmigo mismo, sobre todo Manuelito, que caramba, con esa exposición de la vez pasada nos dejó a mí personalmente me dejó anonadado, atónito, dije no, y hoy Jorgito, perdón, oiga, no, este grupo, oiga, Aimito, no, este grupo está teniendo un nivel muy demasiado alto, con la Doctor presencia, Héctor afortunadamente Lemus, de tenemos, verdad que me quitó las palabras de la boca porque de verdad me hacía falta felicitar a Manolito. Yo me escuché la charla y de verdad que tomé apunte y esa frase de que, Señor, Señor, enséñame a ser padre. Pero sí, primero lo que tienes que aprender es a ser hijo. entonces afortunadamente Enséñame a ser tenemos dos empresario, pastores enséñame a ser esta noche esposo. Afortunadamente tenemos dos pastores que nos defienden ahí, el pastor Sergio y el pastor Fernando. Hoy yo me cubro detrás de ellos, de todas las barbaridades que yo digo, para que ellos saquen la cara por mí ante estos nuevos miembros del equipo. Caramba, en verdad, Alfonsito, que está cogiendo un nivel muy alto y nosotros seremos grandes espectadores y escuchadores de esas palabras tan bonitas. Eso que ahí tenemos otro pastor que es el pastor John Wilson, también que es muy doctor en todas estas creencias. Entonces, gracias Alfonsito por haberme concedido la palabra y nuevamente felicitación a Jorge y a Manuelito de la vez pasada. Y en verdad que nos sentimos muy, al menos yo, muy agradecidos y ante todos complacidos por Dios de este tipo de nutrientes verbales que nos están dando esta academia que nos la recibimos en cualquier parte de nuestro andar en la vida. Muchas gracias. Héctor, tienes toda la razón. Tuve llamadas en esta semana que decían, oye, me sentía con la clase pasada y supuestamente con esta también nos va a pasar lo mismo. Decía, me sentía como en un claustro universitario. Regresé a la universidad y me sentía ya en una universidad. Y pues nada más y nada menos que Manuel Zárate es profesor universitario. Pero mire lo más bonito de este nivel que hemos adquirido. Nos ha esforzado a que seamos mejores. Hoy el primero en llegar, que le ganó al pastor Fernando, fue Edmundo. Y Edmundo me mostró sus 5 hojas de investigación que hizo con relación al capítulo. O sea, él ya había leído el capítulo y tenía absolutamente claro, tan claro que nos corrigió con relación a las 12 cestas, hizo la investigación completa y la tenía pues clara. Es una cosa que sí les recomiendo yo que cada vez que vengamos al capítulo de Juan, en el siguiente capítulo, lo hayamos leído previamente y en lo posible traigamos las preguntas. Yo tenía 3 preguntas de este capítulo que todas han quedado resueltas a lo largo de la exposición de Jorge Perdomo, que ha sido muy genuina, muy de él, muy en su lenguaje futbolero, muy didáctica, por decirlo menos. Metí un gol, pues.
Mira, hablando de eso, que sí hice el trabajo, yo le iba a recomendar eso, que era muy importante que leyéramos antes y supiéramos de qué se va a tratar, de qué va a hablar, y así viéramos qué necesitamos saber y también entender lo que nos está explicando. Y de hecho, quizás para nosotros y también para la gente que nos ve en YouTube, yo preparé 5 preguntas para que las pudieran contestar, ¿no? O para que lo hicieran como tipo de reflexión. La primera es, ¿qué busco de Jesús hoy? ¿Satisfacción temporal o vida eterna? La otra, ¿reconozco verdaderamente a Jesús como el único que puede llenar mi vida? La tercera, ¿qué me impide confiar plenamente en el pan de vida que es Jesús? La cuarta, he experimentado momentos donde la enseñanza de Jesús me confronta como cómo he respondido en ese momento. Cuando siento que mi fe flaquea, ¿a dónde o a quién recurro primero? ¿Estoy dispuesto a seguir Jesús incluso si eso significa perder comodidad o aceptación? ¿Cómo puedo profundizar mi comunión con Cristo día a día? La tercera, la tercera la tenía también igual el mundo. Ah, sí. ¿Qué significa realmente que Jesús es el pan de vida? Y yo creo que en esa parte tiene que quedarnos absolutamente claro el mensaje. Jorge, ¿podría redondear la idea sobre qué significa realmente que Jesús es el pan de vida? Coincidimos con esa pregunta con Edmundo. Jesús es el pan de vida, lo que pasa es que Él quiere hablarnos sobre lo sobrenatural, lo que les decía ahora, que tenemos que estar pegados a la fuente, no a esas señales que tú hablabas, sino a la fuente. Eso es como coloquialmente hablamos de Colombia. ¿Para qué hablamos con los payasos si podemos hablar con el dueño del circo? ¿Para qué hablamos con intermediarios? Esto nos diferencia de muchas religiones y podemos ir a la fuente. Y la fuente es Él mismo, en su carne y su sangre. Entonces, definitivamente yo digo y muchas veces ahí nosotros también nos equivocamos cuando vamos a la religiosidad y primero está el servicio, el pastor. No estoy diciendo que no esté bien porque así debe ser y lo ponemos a Él en un segundo lugar. Y yo creo que tiene que ser una comunión tan fuerte que el Señor nos lleve ahora lo que hablaba Héctor. Y Héctor, yo te quiero decir, definitivamente yo soy imperfecto, no tengo ni idea, sé hacer fútbol, pero no sé hablar de Cristo, sino que me pongo a estudiar lo que hizo Manuel hace 8 días. Yo diría yo para qué voy a hablar, pero es que definitivamente la fuente es Él. Y Él tiene un cuerpo donde tiene manos, ojos, tal vez Manuel es la boca, yo soy una oreja. Tal vez tú eres las manos, pero definitivamente si vamos a la fuente que es el pan de vida, todos somos utilizados porque se trata de Él. Nosotros tan solo somos instrumentos. Entonces es morir a nosotros y dejar que Él obre. Yo creo que ahí es donde es lo más claro y yo lo veo así, que ese es el pan de vida definitivamente. Carlos Lugo, te veo con cara de inquietud. Te tocó preguntar, aportar, aclarar, en fin. Activa tu micrófono. Buenas noches, buenas noches. Yo creo que sí, o sea, uno, no sé, he estado reflexionando tal vez en el último mes sobre el camino angosto y el camino amplio, ¿sí? Y quizás en estos 50 años que tengo de vida y quizás de conocer de las cosas del Señor, se pone uno a reflexionar y realmente a veces la única y el único que permanece es Él. Sí, creo que por encima de todas las cosas, de las dificultades, de las preocupaciones, o sea, a diario hay, ¿sí? Puede que hoy me toquen a mí, mañana le toquen a alguien, hoy le tocó a un amigo mío. Entonces creo que es muy buena la pregunta de dónde yo estoy pensando, si estoy pensando en un Jesús y en un Señor por lo temporal, Señor, mira, quiero que me ayudes en la parte económica, quiero que me ayudes en mi hogar, quiero que me ayudes con mis hijos, o si estoy pensando
en la vida eterna, ¿no? ¿Sí? Y eso es volver otra vez a imaginarnos esa gran imagen que muchas veces en el pasado la iglesia o afiches que se presentaban donde hay un camino amplio, 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 que conduce al infierno y hay un camino angosto que conduce a la vida eterna con el Señor. Entonces yo creo que es bueno, o sea, llegué tarde y me llegó la invitación de mi amigo Rafael Tello y siempre he estado ahí atento, pero creo que gracias por ese recorderis. Creo que sí es importante. Sin él no vamos a hacer nada. O sea, puede faltarme, hoy en día me falta mi esposa, me faltan mis hijos, pero estoy con el Señor. Entonces, creo que ante cualquier adversidad, cualquiera que sea, pues creo que tenemos que mirarlo a Él. Y Él dice primeramente que lo amemos a Él por encima de todas las cosas, ¿no? Y a veces nos equivocamos y damos prioridades que no son y se enfoca uno en cosas que no son sino simplemente temporales. Temporales porque pues temporales, ¿no? No. Mm, O sea, lo único que Sí, debemos preocuparnos es así en es. esa relación con el Señor para poder tener esa entrada a la vida eterna. ujú, ¿Sí? ok. ¿Quién Muchas tiene más Yo creo, yo, preguntas? yo creo, solamente para redondear con lo que decía Carlos Alfonso, y es haciendo la comparación con la primera parte, y esa parte donde habla el pan de vida, es que es un pan perecedero el que les dan en la señal, y es el pan que no pasa, que es eterno, que es Él. Entonces es pensar en un alimento que va más allá, y por eso es que les habla de su carne y todo, porque tenemos que entender que es algo que no perece, que no pasa. En cambio, lo otro, a pesar de que se multiplicó, salió, se llevaron hasta 12 cestas, todo se va a dañar. Y por eso dentro de esa parte también habla del maná, pues como lo recordamos, se acuerdan que recogían el maná y se dañaba. En cambio, este no se daña, pasa y pasa. Pues yo digo, estamos en el 2025 y seguimos consumiendo lo que aterrorizó en ese momento a los apóstoles. Solamente quería añadirle, Sí. gracias Jorge por me vino a mi memoria, Jesucristo predicó igual que coloquialmente, todo el tiempo fue con parábolas, de acuerdo al sitio que estaba, de acuerdo a la situación en ese momento del lugar donde estaba, pero el Señor la mayoría predicó fue a través de parábolas, como usted hizo hoy con el fútbol. Para hacer el mensaje más entendible. Y sin Así, embargo no le entendieron. O no le correcto. entendimos, muchas veces no le entendimos, me incluyo Sí, ahí. pues imagínate, tantos años y todavía no hemos entendido. Yo aquí solamente les quiero decir algo, ustedes saben muchísimo, pero el Señor me lleva formando 25 años en los medios de comunicación y en su palabra me lleva formando mucho menos tiempo. Soy hijo de pastora, pero fui cabra, fui oveja negra, por eso tengo esta es mi consigna, ir por la oveja 100 y la oveja negra, porque yo fui una de esas y por esas es que hay que ir. Pero entonces para eso nosotros tenemos que utilizar el lenguaje coloquial, tenemos que utilizar las redes sociales y no temerle a eso, porque vamos cargados de él, de ese pan de vida, y ir y rescatar. Claro que predicarnos entre pastores, entre creyentes es fácil, pero ¿cuándo vamos a ir a estos? A esos Claro. marihuaneros que están en la cancha. ¿Cuándo vamos a ir a esos corruptos directores de equipos de fútbol? Por ellos el Señor también está sufriendo. Y yo creo que ahí es donde el Señor dice, Jorge, si no haces tu trabajo, no has entendido esta vuelta, hermano, estás equivocado. De verdad, tu cabeza no da. Esa última parte yo creo que el Señor decía, no, hermano, es que ustedes no les da, no les da. En The Chosen, ven que él lloraba ahí en el último capítulo de la cuarta temporada. Yo creo que el Señor no lloraba porque su amigo resucitara, sino porque estos manes, todo lo que habían visto y no entendían. Yo decía, no. Y yo creo que Él lo que quiere es que nosotros entendamos la tarea que nos pone y que Ujú. nosotros seamos multiplicadores con lo que nos ha dado, con la cesta, con los 5 panes y los 2 peces que tenemos. A mí me dio hablar de fútbol, no sé hablar de nada más. Digo, Señor, a mí háblame así. A Manuel le dio otra forma, a Edmundo le dio otra forma, a Alfonso, que es comercial, y así muchísimos. Por eso, Héctor, te digo que el Señor
te va a dar una forma y tú vas a llegar a partes donde yo no llego y donde hay personas que a mí ni siquiera me van a abrir sus oídos. Pero tenemos que estar totalmente convencidos de que ese pan de vida es para esto, para rescatar estas ovejas, y lo tengo pegado en toda mi casa, porque esa es mi labor y a eso me trajo, a ir por la oveja 100 y la oveja negra, porque las otras 99, pues ya ustedes las están cuidando, a mí me puse a hacer el trabajo sucio. Está muy bien. ¿Quién más? Que se nos agota el tiempo. Levanten la mano. No, pues cómo no felicitarte, Jorgito, y de antemano a Manuel por su presentación pasada. Pues es que esto es lo que enriquece una presentación, una charla, poder hablar uno de Jesús de una manera frugal, deliciosa, amena, sin religiosidad, o sea, de la manera en que lo expusiste, de la manera en que y lo que decía ayer nuestro pastor, que tenemos unos grupos de vida y el nuestro son los lunes. Y él decía, venga, comprométase con una persona, un discípulo, uno, vaya, búsquenlo, ayúdenlo, apóyenlo, cuídenlo, ¿sí? Comprometámonos con una persona, ¿sí? Hombre, imagínense, haríamos la diferencia. Somos, ¿qué? 80 100 hombres de valor y esto se va a multiplicar. Imaginen nosotros ayudándole o salvando una vida. Así las demás de pronto no alcancemos, pero que le podamos ayudar a una persona, a dos, a tres, a cinco. Yo estoy de acuerdo con Jorgito, esa, esa cabra, esa cabra negra, esa oveja negra, pues yo también fui oveja negra y todavía queda mucha cebolla por, hojas de cebolla por quitar, mucho que aprender. Es un deleite escuchar también al pastor Fernando hablar de Deuteronomio 28, de las bendiciones, de las maldiciones, y son más las maldiciones que las bendiciones. De verdad que a veces el padre le dice a uno, pero mire, aquí está, escoja, ¿quiere esto o quiere esto? ¿Sí? Escuchar al pastor Sergio, no, a cada uno de ustedes, de verdad que es un deleite cada 8 días poder estar acá. Felicitaciones, Jorgito. Manuel, Sí, dale, no, Manuel. sí, rapidito, yo solo quería decir, yo sé que han dicho varias cosas de la parte que yo exponía la vez pasada y pues mi deseo no era solamente retar el intelecto, ¿no? Mi deseo era estimular el corazón, despertar las emociones, instruir en decisiones, o sea, porque creo que todos nosotros tenemos algo que dar. Una de las personas que a mí más me ha ayudado en mi vida, me ayudó uno de los héroes que tengo. Es un señor que nunca, en una islita, yo fui por muchas partes a predicar y pues nunca golpeé, nunca golpeé puertas, nunca. Dios abría las puertas, creaba las oportunidades. Y un día me llevó a un lugar cerca a Cancún, una isla que se llama Roatán. Y ahí, Roatán era en ese tiempo unas 800 personas, descendientes de piratas ingleses y indios mayas. Dos iglesias habían allí. Yo iba a predicar en las iglesias y don Tomás era un señor que nunca había salido de la isla y no sabía leer, pero es de las personas más sabias que yo he conocido en mi vida. Él se la pasaba escuchando, venía de Bonaire, Radio Transmundial, y ese hombre se memorizó, usted no se imagina. Entonces, yo creo que a veces a Jesús no lo impresiona ni nuestra habilidad ni nuestra percepción de inhabilidad. Porque si te das cuenta en la Biblia, él escoge lo que dijo, lo que dijo Pablo en Corintios, él escoge lo menos sabio para avergonzar a los sabios, lo menos fuerte para avergonzar a los fuertes. Entonces, todos nosotros tenemos una responsabilidad y una oportunidad, porque Dios nos usa desde nuestro trasfondo, nuestras experiencias, y cada uno de nosotros tiene algo para dar que puede ayudar muchísimo a alguien más. No podemos decir, bueno, yo no lo tengo, sí, no necesitamos el griego, no necesitamos nada de eso. Esa es la experiencia de lo que Dios está haciendo. Y por eso el capítulo termina con una palabra que a mí me fascina, ¿no? Que es esas revelaciones cuando él dice, Jesús le dice a ellos, ustedes también me van a dejar. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién más tiene palabras de vida? O sea, y ahí cuando nosotros nos enfrentamos a las posibilidades, bueno, a ver, y siempre ocurre así, ¿no? Llegan los retos, llega y vamos a dependencias, a personas, a la cuenta del banco, a estrategias personales, todo eso, y siempre volvemos a Jesús. Ahí es donde está el descanso al corazón, ¿no? Dice, ¿a quién vamos a ir solo? O sea, el banco no me da palabras de vida.
Una persona influyente no me da palabras de vida. Todo lugar donde pongo mi esperanza. Creo que ese es como al final del capítulo para darnos a nosotros todos eso, ¿no? ¿Dónde más vamos a encontrar lo que encontramos a Jesús? En ninguna otra parte. Pues, Bueno, ¿quién más? ¿Quién más va a preguntar, aportar, que ya se nos acaba el tiempo? Bueno, yo quería decir algo ya como para retomando el fútbol y lo que decía el doctor Héctor Lemus. Ninguna barbaridades habla el doctor Lemus porque trajo a la memoria el episodio de Judas, cuando el equipo se quedó con 11 jugadores en la cancha. Y para acabar de ajustar, pues el técnico también capturado y todo. Entonces fue un momento difícil en ese equipo que formó nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Lo traía a colación el doctor Lemus y reflexionando profundamente en eso, gracias a Dios, este grupo tiene un líder. Sí somos un equipo grande y de personas que aportan y reciben, pero tenemos un líder como Julio que él se apasiona, ama y tiene mucho cuidado cuando nosotros intervenimos y no le tiembla para corregir o para felicitar. Esa como mi reflexión. Y a Jorge muchas gracias porque realmente pues hace una analogía a través del fútbol muy bonito. Gracias. Bueno, entonces voy a darle el cambio a Jaime para cerrar con la oración sin antes agradecerle a Jorge Perdomo por la presentación muy genuina. De verdad que hubo una oportunidad en donde nosotros tuvimos a un líder de la Iglesia Cristiana de Colombia, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, que estuvo en la sede de Julio Barberi y nos decía que había que hablar con lenguaje civil, que el lenguaje civil significa hablar de Dios sin hablar de Dios. O sea, hablar de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sin mencionarlos. Y yo creo que el ejemplo es el que verdaderamente trasciende. Y hoy esa analogía que has hecho con el fútbol, Jorge Perdomo, pues se te facilita, lo has usado y has hecho una presentación muy genuina, muy original, muy al estilo tuyo. Te felicitamos por eso. Muchas gracias por eso. Voy con Jaime Arias para que nos despida en oración. Óigame, Alfonsito, ¿y qué tal si un día de estos invitamos a William Arana para que nos dé una charlita acá en Hombres de Valor? Sí, claro que sí. Claro, ¿Ah? claro, Lo claro que analizamos, lo sí. charlamos y Sí, me claro. cuentas. Ok. Padre hermoso, qué delicia, qué deleite es estar con este grupo tan bacano, tan maravilloso, de quienes aprendemos demasiado, Señor. Hoy queremos abrir esta hermosa oración, Señor, o cerrarla con un versículo tuyo, Señor, en el Salmo 144, 1, 2, donde dice, bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Wow, Padre. Ese eres tú para cada uno de nosotros, Señor. Sabes que a veces somos débiles, que a veces nos falta la fuerza, que a veces nos equivocamos, que a veces cometemos errores, Señor. Pero cuando vamos a tu presencia, cuando nos arrodillamos, cuando buscamos tu rostro, Señor, y buscamos y escuchamos tu voz, encontramos consuelo, Padre amado. Yo quiero darte las gracias por la vida de cada uno de los hombres de este hermoso grupo y de una u otra manera queremos comprometernos contigo a llevar tu palabra y a compartir la cura para el cáncer espiritual, que es tu palabra, Señor. Si tenemos la cura, ¿por qué no la compartimos? ¿Por qué nos quedamos con la medicina nosotros y no la llevamos afuera a las personas que no saben que tú existes y que eres un Padre amoroso y bondadoso, que tú no entras al corazón de nadie sin que se lo hayan permitido, Señor? Permítenos tampoco volvernos obesos espirituales, llenarnos y llenarnos de conocimiento y no vaciarnos en los demás, Señor.
tú eres un Dios simple, sencillo, apasionado, que habla de una manera tan bonita y tan sencilla, Señor. Queremos seguir aprendiendo de ti, queremos seguir aprendiendo de tus parábolas, queremos seguir enseñando de Dios sin hablar de Dios. Así es. Y sobre todo que vean nuestro ejemplo, Señor. Obvio, somos hombres perfectamente imperfectos, Señor, y no van a poder ver en nosotros más que simples humanos, que pecamos y que nos equivocamos, pero que vean el contexto al interior de nuestros hogares, al interior del corazón de nuestros hijos, y digan, wow, yo quiero lo que Pedro tiene, o lo que Julio tiene, o el hogar que tiene Gio, o el hogar que... Porque no es que nos comparemos, no, no, sino que son modelos. Y de verdad que no hay nada más rico, Señor, que ver hogares bonitos, que ver hombres de valor peleando la buena batalla por sus hogares, por sus esposas. Porque ¿quién dijo que era fácil estar casado 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años? No es nada fácil. Pero cuando tú estás en la ecuación, hay matrimonios felices, hay hogares saludables, hay hijos que desean replicar lo que nosotros hemos construido, Padre. Permítenos ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Permite, Señor, que nuestros hijos quieran esposas como nuestras esposas y nuestras hijas esposos como nosotros. Señor, bendecimos a todas las personas que se conectaron el día de hoy por YouTube. Bendecimos a todas las personas que no se pudieron conectar el día de hoy y a todos estos hombres que hacen de este grupo algo sencillamente sensacional, Señor. Bendecimos a Jorgito que dio la charla el día de hoy. Fue un deleite, Señor. Gracias porque estos hombres están oxigenando lo que hace 10, 12 o 15 años comenzó eh, con la buena idea de Julito y de nuestro amigo Alfoncito y Gio, y que han insistido, persistido y no han desistido en continuar con esta bonita obra, Señor. Eres nuestro maestro, eres nuestro papá, eres nuestro coach, eres nuestro proveedor, eres nuestro sanador, eres nuestro amigo, ese amigo que nunca falla. Y ¿sabes qué? Te amamos y mañana queremos amarte muchísimo más. Queremos verte siempre con unos ojos de asombro, de disfrutar de tu palabra, de disfrutar de todo lo que tú nos brindas, a pesar de nuestras dificultades, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros inconvenientes. Tú eres el gigante que vence cualquier obstáculo, cualquier problema, Señor. Y de verdad que queremos ser prisioneros de la esperanza. Te amamos y te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado con acción de gracias. Amén y amén. Benjamín. Amén. 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 No se vayan a ir, por favor, para dos anuncios que tengo. El primero tiene que ver con la presentación de hoy en 8 días del capítulo 9 por parte, lo va a hacer en 3 partes el pastor Sergio, directamente desde Argentina, Sergio Fasano, y dejarles saber a todos ustedes que cambiamos el nombre a Hombre de Valor y Fe. Y entonces, para localizarlo fácil en el buscador de YouTube, no solamente para ustedes, sino para todos nuestros seguidores en el canal de YouTube, para que lo localicemos fácil en el buscador de YouTube, colocamos Hombres de Valor y Fe 40. La razón del 40, yo le voy a dar dos explicaciones y Edmundo les va a dar las otras tres. El 40 que escogimos, que es Hombres de Valor y Fe guión 40, Hombres de Valor y Fe arroba Hombres de Valor y Fe guión 40, es la manera más fácil de conseguirlo en el canal de YouTube. Ese 40 tiene que ver primero con los 40 años del éxodo del pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Uno, dos, los 40 días en el desierto de nuestro Señor Jesucristo, el ayuno. Y tres y cuatro y cinco, Edmundo. Activa tu micrófono. Hay bastante, hay mucho en la Dale con 5 Biblia. nomás. Con 5, ya te digo, porque los tengo por aquí. Lo había anotado, espérate un momentito, te lo digo. Uno tenía que ver con los 40 días de Elías. ¿En dónde, Edmundo?
Ya te digo, no sé dónde lo puse. Lo tenía anotado y ahora no. En todo caso, entonces, en todo No, caso, para que sepamos, el canal de YouTube, en el buscador de YouTube, escriben @hombres de valor y fe, es _40, y allí van a encontrar algo muy importante que me tomó bastante tiempo organizarlo, y son los playlists. O sea, tenemos los playlists, y en los playlists ustedes tienen, por ejemplo, van al libro del Apocalipsis. Lo tenemos organizado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, bien organizado de tal manera que usted puede hacer un estudio completo de todo el Apocalipsis. El otro playlist es este casualmente, que es el Evangelio de Juan, y estamos también tratándolo de hacer, aunque le escogemos siempre un título. Ahora vamos a mirar el título que le vamos a poner a este capítulo, eh, a este capítulo 6. Entonces cada uno tiene un título y tiene un orden. Entonces está en el playlist del Evangelio de Juan. Y hay otro playlist que son los podcasts que hemos venido desarrollando. Cada uno tendrá su turno en ese podcast. Me toca hacer por lo menos uno cada 15 días. Mañana tengo uno con Juan David Barberi, y esos podcasts también son interesantes que los visiten cuando entren al canal. Por favor, suscríbanse al canal. Tenemos en este momento 243 suscriptores. Tenemos una meta de llegar a 500, y entonces que se suscriban, que nos den un like, por supuesto, y que nos hagan su comentario sobre las cosas que podemos mejorar en la presentación del canal. Hay un segmento que se llaman los posts, y en los posts yo he colocado los mapas bíblicos que nosotros hemos utilizado para estas enseñanzas, sobre todo las que tienen que ver con el Evangelio de Juan, para que visitemos ese segmento de post. ¿Ok? Eso era todo. Muchas gracias por ya todo. te tengo lo demás. Te está dando tiempo, Edmundo. Sí, sí. Gracias. Bueno, dale. El diluvio duró 40 días. Moisés en el monte Sinaí estuvo 40 días y 40 noches recibiendo la ley. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto. Espías en Canaán exploraron la tierra durante 40 días. Goliat desafió a Israel durante 40 días. El reinado de ciertos reyes como David, Salomón y Jonás reinaron cada uno por casualidad, 40 años. Elías en el desierto caminó 40 días y 40 noches. Jesús estuvo en el desierto, como dijiste, 40 días. Jesús resucitado estuvo 40 días con nosotros otra vez. Entonces, esas son las poderosas razones por las cuales hemos escogido el _40. @hombres de valor y fe 40, _40. Vuelvo y lo repito, porque mucha gente nos escucha por el... Está puesto ahí de todas maneras también, pero bueno, lo vamos a colocar en el chat. Pero para las personas que lo escuchan, hombres de valor y fe _40. Dime, Jorge Perdomo. Listo. Lo voy a repostear y lo voy a poner que tenemos buenas redes. A propósito, con mi esposa tenemos más de 70,000 seguidores. Hay un contenido que hacemos que se llama Hablemos de ser esposas. No te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. El otro camino es Jesús. Y así es como pescamos. Tenemos un podcast en Caracol Radio, un libro, y ya hemos comenzado a crear un ecosistema donde pescamos a los que tienen problemas en el matrimonio con un lenguaje coloquial. Y eso es lo que estamos buscando. Este sería jugar por la gloria, porque es jugar con el equipo del Señor, o sea, jugar por la gloria. Yo creo que ese sería el título. Y hay que comenzar, así como uno manda a invadir todos los grupos de chat con este tipo de mensajes, que es lo que está haciendo Alfonsito, nos está dando ese playlist, invadir todos los grupos de chat donde mandan pornografía, donde mandan chistes, donde se burlan de los políticos, mandar estos mensajes y mandar la luz para que se vaya la oscuridad. Para que lo compartamos. Las tuyas para verlo, la plataforma. Sí, mándalo al chat, Jorgito. Ok. Ahora se los mando. Un abrazo para todos. Listo. Buenas noches, qué rico.